Buenos días, estamos en la clase de Derecho Internacional y Marítimo. Estoy grabando el vídeo número 5, en el que hablamos o vamos a hablar de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Recordando un poco lo que hemos visto, hemos hablado de autoridades marítimas, hemos también mencionado las diferentes clasificaciones de las embarcaciones. Hemos hablado también, ¿verdad?, de la importancia de esta clasificación y de cómo se puede utilizar. Bien, hoy vamos a hablar de algo naturalmente relacionado con todo esto, pero ya vamos en el artículo número 15 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. En este artículo 15 se menciona que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte tendrá a su cargo el Registro Público Marítimo Nacional. Bien, hay que ver aquí dos cosas que son relevantes para hacer el análisis de este artículo 15 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Lo primero es que es el encargado del registro público de transporte, de registro público marítimo nacional, es el nombre del registro, está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿sí? No está a cargo de la Secretaría de Marina, aunque la Secretaría de Marina sea la encargada de enarbolar y matricular las embarcaciones. Quien guarda, ¿sí?, el registro, la matriculación de estas embarcaciones es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Naturalmente aquí podemos pensar que colaboran en el registro de las embarcaciones. Si se dan cuenta, no es tener un barco por tenerlo, sino hay que tener ciertas obligaciones respecto de estos objetos, de estas mercancías que pues tienen un registro, tienen una matriculación, están todas las embarcaciones registradas. Si esto podemos mencionarlo así o explicarlo de esta manera. Si ustedes en algún momento dado llegan a comprar un barco, ¿verdad?, no se les olvide matricularlo, tienen que inscribirlo, tienen que abanderarlo, ¿sí? Eso se hace ante la Secretaría de Marina, pero registrarlo se hace en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Recuerden que ya les he mencionado que las personas se registran, ¿verdad? De las personas físicas o morales tienen sus registros. Si las personas físicas lo hacen en el registro civil, cuando nacemos nos registramos, ¿verdad? En este caso lo hacen nuestros padres. Cuando compramos una casa lo registramos en el registro público del comercio o de la propiedad. Y en este caso, cuando se habla de embarcaciones, hay un registro especial, ¿sí?, que es el Registro Público Marítimo Nacional, ¿sí? Este es un registro especial para los barquitos, los barcos, las embarcaciones, los buques. Recuerden que esta obligación del registrar, ¿sí?, las embarcaciones es para toda aquella persona que adquiere, que compra una embarcación, ¿sí? No hay excepciones, la ley no menciona excepto, ¿verdad?, el Estado mexicano o el gobierno federal. No, esta obligación es para todos, ¿sí? Y por lo tanto, si ustedes también, ¿verdad?, para llevarlo a una cuestión práctica, si ustedes como Secretaría de Marina se encuentran vigilando el mar territorial, ¿sí?, y ustedes encuentran una embarcación, ¿verdad?, sospechosa, pues en un momento dado ustedes pueden pedir el registro, ¿verdad?, para corroborar quién es el dueño, para corroborar la nacionalidad de la embarcación. Sí, es la manera en la que ustedes podrán hacerlo. Ahí ustedes podrán darse cuenta si esa embarcación es mexicana o no lo es, ¿verdad? Porque todas estas cosas, estos barcos, tienen esos documentos, ¿sí? Y si es necesario, es como una persona cuando tiene su acta de nacimiento, ¿verdad? Existe, pues una embarcación igual, ¿sí? Cuando para demostrar quién es el dueño, que esa embarcación existe, que ha cumplido con sus obligaciones, pues debe tener su documentación en regla, ¿sí? Y una forma de tenerlas, hablando de embarcaciones, pues es registrándose en este registro público marítimo nacional. Recuerden que este registro lo tiene a su cargo la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ¿sí? Su nombre es Registro Público Marítimo Nacional.
¿sí? Las personas se registran en el registro civil, las sociedades se registran en el registro público del comercio, ¿sí? Los inmuebles se registran en el registro público de la propiedad y los barcos se registran en el registro público marítimo nacional. ¿Sí? Esto es para llevar un orden, un control, ¿sí? Y recordad que ese registro está a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Bien, este artículo 15 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, espero que haya quedado explicado. Ya habrá oportunidad de aclarar las dudas en la videoconferencia correspondiente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya es otro tema, pero vamos a tratarlo, todavía queda tiempo en este vídeo, sí que será de unos 15 minutos más o menos. Vamos a hablar del número de tripulantes, ¿sí? Y su capacitación. La ley no menciona qué cantidad de tripulantes debe llevar una embarcación, pero el número de tripulantes debe referirse o debe establecerse, ¿sí? Dependiendo de la seguridad, de dar seguridad en la navegación. Deberán garantizar la seguridad en la navegación, la vida humana en el mar, así como la prevención de la contaminación. ¿Esto qué significa? Significa que una embarcación debe llevar el número de tripulantes que crea necesario, ¿verdad? Para dar seguridad a la vida humana y evitar la contaminación. Esto significa que si están ustedes navegando como elementos de la Armada de México, están ustedes navegando en mar territorial, ¿verdad? Y se encuentran con que hay contaminación en el mar, en el medio ambiente, pues ustedes tengan el número de tripulantes en la embarcación necesario para poder hacer frente a esa contingencia, a ese evento, ¿sí? Y no decir, ¿verdad?, que no cuentan con el personal suficiente para hacer frente al evento, ya sea de dar seguridad a la vida humana o de contrarrestar la contaminación del medio ambiente, ¿sí? En eso consiste, la ley no da número, así que eso queda a criterio pues en este caso el capitán, ¿verdad?, de decidir qué número de tripulantes es el necesario, ¿sí?, para tener en su embarcación. Y la otra cuestión, sí, es necesario también hablar de ella, y es referente a la capacitación que debe tener esta tripulación, ¿sí? Para ello, los tripulantes deben acreditar su capacidad técnica y práctica, ¿sí?, mediante el documento que los identifique como personal de la Marina Mercante mexicana de conformidad con los requisitos especificados en el reglamento respectivo, ¿sí? Bueno, esto es de lo que habla la diapositiva, ¿sí? Y se menciona en el artículo 26 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Vamos a decir que la tripulación que esté en una embarcación no debe ser cualquier persona, sino una persona que tenga la capacidad de dos tipos, teórica y práctica, ¿sí? No nada más la teoría, sino también la práctica es indispensable. Bueno, sabemos que todas las escuelas que se encargan de la educación marítima, sí, háblese de la escuela mercante, sí, de Marina Mercante, pues naturalmente les dan horas prácticas a los alumnos, a los estudiantes, para que precisamente cumplan, ¿verdad?, con este requisito que marca el artículo 26 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ¿sí? Así que ustedes como personal de la Marina deben pensar, ¿verdad?, que cuando van a emitir, ¿verdad?, esas licencias, ¿sí?, esas cartas de navegación que en un momento dado se utilizan para comprobar, ¿verdad?, la libreta de mar, que es la que todo el personal tripulante de una embarcación debe tener, ¿sí?, debe darse para personas solamente capacitadas, de manera teórica y de manera práctica, ¿sí? Esto es obvio, ¿verdad? Cada vez que nosotros estudiamos algo se nos dan documentos, ¿sí? Estas personas también deben tener esa documentación, ¿sí?, necesaria e indispensable para demostrar que tienen esa capacitación teórica y práctica, ¿sí? Y a eso se refiere este artículo 26, ¿sí? En conclusión, deben saber, deben recordar, ¿sí?, para efectos de cuando ustedes estén trabajando, ¿sí?, de que la tripulación de una embarcación es personal capacitado, ¿sí?,
no es cualquier persona, ¿sí? Y hay documentos que demuestran, ¿verdad?, que ese personal, esa tripulación tiene capacitación, ¿sí? Bueno, sabemos que en este caso el personal que va a ser tripulante en una embarcación, pues pasa, ¿verdad?, por las escuelas, que en el caso de México pasa por la escuela que se denomina Marina Mercante, Escuela de Marina Mercante, ¿sí? Y sabemos que es ahí donde estudian, ¿verdad?, el personal que se capacita para ser tripulante de una embarcación. Bien, los tripulantes de embarcaciones deberán contar con un capitán o patrón, ¿sí? Así como con los oficiales que correspondan, según se establezcan los términos de los tratados internacionales, de esta Ley de Navegación y Comercio Marítimo y de su respectivo reglamento. Bien. El barco, la embarcación, debe tener un jefe, ¿sí? Jerárquicamente hablando, una persona que se haga cargo y responsable de toda la tripulación, y esa persona es el capitán, que también pudiera tratarse de un patrón. El patrón, bueno, se refiere a que es una persona civil, ¿verdad?, que no tiene ningún grado, pero que probablemente es dueño de la embarcación, que no necesariamente debe ser capitán. Por eso la ley es amplia a la hora, ¿verdad?, de abarcar no solo al capitán, sino también al patrón de una embarcación. Es por eso que la ley menciona a estas dos personas, ¿sí?, como se puede decir, los jefes, ¿sí?, de una tripulación en una embarcación, ¿sí? Recuerden, lo común es que haya un capitán, ¿verdad?, que se haga cargo y responsable de toda la tripulación en la embarcación. Pero no significa que pueda ser el único o que sea el único, sino que también hay otra persona que recibe o puede recibir el nombre de patrón. Recuerden, es un civil que puede ser el dueño de la embarcación y él es el que va a quedar a cargo de las personas, ¿verdad? Siempre hay una persona responsable, ¿sí? Y porque no, en un momento dado, para facilitar la comunicación por economía procesal, podríamos decirle, en un proceso, en un juicio, en un conflicto, en una situación, ¿verdad?, ya sea de carácter administrativo también, ¿sí? Una persona que va a hablar por todos los tripulantes, si no todos pueden hablar al mismo momento, por lo que es conveniente que recaiga en una persona. Esto así es como se ha pensado en esta ley, el legislador lo ha pensado de esa manera y por eso establece en este artículo 27, estamos ya hablando del artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, donde se estipulan estas dos figuras, ¿sí? Bien, el capitán o patrón deberá permanecer en su encargo mientras no sea relevado y por cuestiones de seguridad deberá permanecer en su puesto. Sabemos, ¿verdad?, que cuando una embarcación se encuentra en conflictos, en peligro, sí, es común, ¿verdad?, decir que el capitán es la última persona que abandona, ¿sí?, la embarcación, sí, es la persona responsable de la tripulación, de la vida humana, de preservar esa vida, ¿sí?, durante la navegación. Por ello, bueno, hasta en las películas lo podemos ver, ¿verdad?, que la última persona en salir de la embarcación, del barco, si se está hundiendo, por ejemplo, ¿sí?, es el capitán, ¿sí? El capitán muchas veces se hunde, ¿verdad?, si no logra salvar a todas las personas, porque es parte de sus obligaciones, parte de la forma en la que así se ha establecido en la ley, y es conveniente que se respete lo dispuesto por la ley, ¿sí? Esto lo encontramos en el artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. Este artículo también podemos explicarlo de otra manera, diciendo que si el capitán no cumple con esa función, ¿sí?, con esa facultad, con esa obligación, pues, naturalmente va a tener una responsabilidad, que no vamos a mencionarla en este momento, pero que sí vamos a establecerlo y a señalarlo de esa manera, ¿sí? Es responsable, ¿verdad?, porque debe permanecer en su puesto hasta el último momento, ¿sí? Y es conveniente pues tener siempre presente esta facultad, esta obligación que tienen los capitanes. Y sobre todo, ¿verdad?, para cuestiones de
levantar un acta por el evento. Si ustedes como personal de la Armada deben tener muy en cuenta esto, porque si el capitán es el primero que ha salido, pues ustedes tendrán que anotarlo y, ¿verdad?, ese capitán no habrá pues actuado, ¿sí?, conforme al artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. El capitán de la embarcación será a bordo la primera autoridad, ¿sí? No todos son obligaciones. Bueno, también al tener esta obligación, pues le confiere la facultad de ser la máxima autoridad en la embarcación. Y toda persona que esté a bordo estará bajo su mando. Esto significa, ¿verdad?, que sea particular, sea miembro de la tripulación, sea un visitante, debe obedecer al capitán si está embarcado, ¿sí? Y porque el capitán va a ser el responsable de ello. En aguas extranjeras y en alta mar, el capitán es considerado el representante de una autoridad mexicana, ¿sí? Tiene el rango de autoridad estando en alta mar. Sí, bueno, esto es de lo que habla el artículo 27 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, ¿sí? Voy a dejar aquí de explicar, sí, voy a dar por terminado ya esta explicación y nos veremos en otro vídeo. Recuerden que si hay alguna duda, habrá una videoconferencia para aclararlas y responder, ¿sí?, a sus dudas. Bueno, que tengan un excelente día.